¿Te sientes perdido en el complejo mundo de las leyes? ¿Los términos jurídicos te parecen un idioma aparte? Vivimos en una época donde la legislación cambia constantemente y entender nuestros derechos y deberes es más crucial que nunca. Pero la complejidad no tiene por qué ser una barrera. Te presentamos Podcasts Jurídicos, difusión de contenido legal para todos. El espacio donde la experticia se encuentra con un lenguaje claro y accesible para ti. A través de investigación profunda y entrevistas con especialistas, desglosaremos los temas que te importan. Temas de actualidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, contenido legal para todos. Yo soy Jackie, tu amiga y abogada, y en esta ocasión nos acompaña el maestro Jorge Castillo Ferto, con el tema La cláusula antiabuso en la legislación fiscal. Y muchas gracias por invitarme. Primero que nada quiero reconocer tu esfuerzo y tu atrevimiento para esta clase de proyectos. La verdad es que vale mucho la pena y qué bueno que se dé esta actividad para apoyarnos entre amigos y entre colegas. Y te reitero el agradecimiento y pues comenzaré a platicarte del tema que escogí para la investigación. Y esto obedece a que ha sido mi inquietud desde hace algún tiempo el fenómeno de cómo se ha regulado la tributación internacional en el contexto que existe entre diversos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el G20 y también la Unión Europea. Desde el año 2015 la verdad es que hemos estado asistiendo a una serie de eventos multilaterales que han dado origen a cambios legislativos a nivel doméstico en nuestro país y a consensos internacionales. En 2015 surge el primer esfuerzo coordinado que se llamó el Plan BEPS, que pretendía o más bien recomendaba una serie de acciones para combatir a nivel internacional la elusión fiscal, esto es la evitación o la forma de prevenir para las empresas el pago de impuestos a través del abuso de formalidades legales, el abuso de formas jurídicas, de variación de contratos, de ubicación de establecimientos permanentes, de sucursales, de una serie de fenómenos, paraísos fiscales, varios conceptos que las empresas multinacionales han utilizado para evitar el pago de tributos y originar un ahorro fiscal. Entonces, desde el año 2015 se emitieron una serie de acciones que se han venido adoptando a nivel internacional. En México es lo que llamó mi atención, cómo se fueron adoptando estas y cuáles han sido. En un primer momento, en tiempos de la pandemia, lo primero que me llamó la atención fue la implementación en nuestro país de un régimen fiscal para los ingresos que generan las plataformas digitales, tanto para los consumidores como para los intermediarios que prestan sus servicios usando esa plataforma y obteniendo una renta de esa especie de servicios, de transporte, de arrendamiento de inmuebles, de ese tipo de cuestiones. Eso es uno de los fenómenos visibles que en nuestro país se adoptó esa legislación para ir respondiendo a esa serie de alertas que la OCDE en su momento fue emitiendo. Otro de los eventos que en su oportunidad llamó mi atención fue la introducción de una cláusula antiabuso, de un artículo en el Código Fiscal de la Federación que nos habla de que la autoridad fiscal puede entrar al estudio de actos jurídicos que detecte abusivos por parte de los contribuyentes que tengan una apariencia de legalidad pero que en el fondo estén concebidos para eludir, para darle la vuelta a la legislación y lograr así un ahorro fiscal. Ese era un esfuerzo previo o digamos un producto que debió haber dado resultados a nivel internacional hasta el 2021, que hubo una especie de corte de caja dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde sacan otra especie de pronunciamientos para evolucionar a un siguiente estadio. Así lo concebí yo al momento de analizarlo. Independientemente de que México fue adoptando estas soluciones, lo fue haciendo de manera posterior a otros países por diversas circunstancias políticas o financieras que merecen un estudio particular,
Pero en 2021 asistimos a un evento que algunos autores que he consultado denominan Reforma Fiscal Internacional 2021, y este tendía ambiciosamente a la adopción de un impuesto mínimo global. Lo que se empezaba a hablar es que a nivel internacional se garantizara que las empresas que superaran los 750 millones de euros en ingresos entraran a un esquema internacional de tributación donde deberían pagar como mínimo el 15% de sus rentas, de manera general, donde tuvieran sucursales, donde tuvieran su matriz. Y esta serie de intenciones dio lugar al establecimiento de reglas que se llamaron reglas GLOBE, que vinieron a configurar este esfuerzo. Y en la actualidad, en ese momento nos encontrábamos en el momento en el que primero había un consenso internacional de los países para subirse a ese paradigma, para subirse a ese esquema, cuando nos agarró la administración Trump. Y esto le da un giro de tuerca muy interesante porque, como sabemos, la administración norteamericana entrante está implementando una serie de medidas proteccionistas a su mercado interno, y esto vuelve todavía más interesante este tema de investigación porque vamos a asistir a algo inédito, porque no sabemos hacia dónde va todo esto, no sabemos hacia dónde va a parar, hacia dónde van a ir las negociaciones, porque ni siquiera es predecible cuánto tiempo van a estar los aranceles. Pero de momento lo que sí sabemos es que Estados Unidos, por ejemplo, ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, y sabemos que ha ido abandonando instrumentos internacionales en detrimento de los acuerdos internacionales que ya se habían logrado en diversas ramas de la esfera internacional, ¿no? Entonces ahora es interesante observar cómo esta polarización nos va dejando quizás a la Unión Europea por un lado, a Estados Unidos por el otro, pero quizás ni siquiera a Estados Unidos como un ente norteamericano, como lo pudiéramos pensar con el TEMEC, ¿no? Sino a Estados Unidos solo, aislado completamente, ¿no? Y esto para mí vuelve muy interesante esta evolución de temas y esta discusión que se quedó trunca, porque bueno, en México no logramos aterrizar, y muchos países de hecho no lograron aterrizar la concepción de un impuesto mínimo global, que ese fue un instrumento que anteriormente ya se había acordado por 100 países que iban a seguir adelante en su estudio, en su análisis, para ver cómo domésticamente se adaptaba, derivado de que, bueno, había muchas críticas técnicas hacia la complejidad de ese instrumento. Se decía, por ejemplo, que beneficiaba, de todas maneras seguía beneficiando a las grandes corporaciones que era donde tenían sus matrices, porque esa era parte de la dinámica inicial, de la concepción inicial. ¿Dónde están las matrices? ¿A dónde están las sucursales? Hacia dónde se tiene que pagar ese impuesto complementario donde no alcanza a reunir el 15%. Es decir, había mucho material que se iba a ir desarrollando, pero ahora esto fue quizás es intempestivo, y es algo que vuelve todavía más rico en su análisis este tema de componente global y también doméstico, ¿no? Porque en la búsqueda que he realizado en prensa o en pronunciamientos políticos, tampoco he encontrado un pronunciamiento destacado sobre la posición política del gobierno mexicano o de los legisladores a favor o en contra de esta situación, ¿no? Independientemente de que fueron compromisos que en su mayoría fueron firmados con anterioridad al ascenso del poder de estos gobiernos, que ahora no se han pronunciado, y que pues tampoco lo van a hacer derivado de este escenario internacional complejo que ahora cambia rotundamente las cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es a grandes rasgos lo que traigo y lo que quisiera comentarte en este espacio. Pues finalizamos este episodio con el tema la cláusula antiabuso en la legislación fiscal. Maestro Castillo, vamos a necesitar que nos brindes otro episodio, pero por ahora agradezco tu apoyo y colaboración en este podcast jurídico. Contenido legal para todos. Hasta la próxima.